quiero presentarte el gran cambio. Mira dónde va la antena. A la bobina de antena. Mira qué lámpara tenemos de sintonía. La antigua, la E441. Y mira cómo está sonando, con mucho más volumen que antes. ¿Cuál ha sido el gran cambio? Puedes ver cómo cuando he aproximado unas bobinas de reacción que tiene la detectora, cuando las aproximo mucho, digamos, llega a pitar. Es una cosa curiosa. Es una bobina que sale de placa, es decir, que ya sale de lo que podría ser la baja frecuencia, porque ya sale detectada y se vuelve a meter a grilla. Y todo eso combinado con lo que es precisamente ese, llamémosle, segundo transformador de sintonía, o transformador de sintonía que está entre la placa de la de sintonía y la detectora. Ese es el silbido que te estoy diciendo. Ya lo veremos el esquema en detalle y volveremos a incidir sobre él. Y ahora ya es el clásico. Ahora lo que estamos viendo es la aproximación de la bobina de antena, que lo que me sirve es para tener más volumen o menos volumen. Creo que tengo sintonizadas desde Radio Intercontinental, Cadena SER, Radio 5 y Radio Nacional. Te dejo que escuches. Coño. ¿Y cuál es la diferencia entre este vídeo y los anteriores? Pues la diferencia es muy sencilla, un simple condensador. Un condensador de 1,5 microfaradios que yo lo había desconectado. Bueno, estaba fuera de valor, lo desconecté y no volví a conectar ninguno. Luego ya se me ocurrió, bueno, para terminar bien el circuito, para que estuviese igual que el original, ponerle uno de 1 microfaradio, el que estás viendo. Y esta es la gran diferencia. ¿Y qué tiene ese condensador para crear esa gran diferencia entre este vídeo y los anteriores?
Ahí lo estás viendo en el esquema. Es el que lleva, digamos, la señal del secundario del transformador sintonizado a masa. Es decir, es el que cierra, digamos, o que lleva a masa el secundario de ese transformador sintonizado, que que su otro extremo va a la grilla. Es decir, que lo que tiene ahí en sus extremos es la tensión generada con la señal de la emisora que estamos sintonizando. Pero claro, sin ese condensador quedaba en abierto, pero no tan en abierto. Puedes ver cómo en continua salimos de la grilla de la detectora, pasamos por el secundario de ese transformador sintonizado, vamos por una resistencia, me parece que es de 0,1 megas o de 100K o de un valor alto, y a través luego de otra pequeña resistencia llegamos a masa. Es decir, que en continua se ve que está cerrado, eso sí, a través de una resistencia alta está cerrado el circuito. Pero, ¿qué diferencia tenemos en alterna? Eso es lo importante que tenemos que ver. Una cosa es la continua, que en este caso pues sirven lógicamente para polarizar la grilla, que es necesario, pero la alterna tiene que tener un camino más rápido a masa, y ese es el que yo le había cortado. Y ese camino es el que va por el condensador, que ahora, como puedes ver, lo he representado en rojo. Tenemos salida de la grilla, bobina secundario de ese transformador sintonizado, condensador, que yo ahora sí lo he soldado, y a masa. Y alguien me puede decir, ¿y por qué por el camino del condensador presenta menos resistencia que los 100K o los 1 mega que puede tener, digamos, por el camino de la continua? Pues muy sencillo, porque ese condensador, la resistencia que presenta, suponte que estoy sintonizando la COPE, 1 megahercio. Entonces, la resistencia que presenta es 1 partido por C omega. El omega es 1 megahercio multiplicado por 2pi, por 6,28. Estamos hablando de 6,28 megahercios. La C, el condensador que yo he puesto, es de 1 microfaradio, es decir, de 10 elevado a menos 6 faradios. Bien, si tú operas todo eso y pones como valor de la resistencia igual a 1 partido por C omega, te sale un valor en ohmios que tiene ese condensador a esa frecuencia de 0,15 ohmios. Fíjate, casi es un corto, y eso yo lo había hecho un abierto. Fíjate qué gran diferencia, es decir, la tensión alterna que yo tengo en los extremos del condensador, en los extremos de la bobina, la estaba dejando totalmente abierta. No, bueno, totalmente, casi abierta, la estaba pasando por, digamos, por la resistencia a la continua, pero era muy alta la resistencia a la continua, con lo cual la tensión alterna que tenía en la grilla era muy baja. Y ese creo que era el problema y la gran diferencia que tengo ahora cuando ya le he soldado un condensador de 1 microfaradio. Creo que comentarte este avance ha merecido la pena. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.